activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores. Emisora de radio online para profesionales de todos los Anúnciese con su propia cuña publicitaria o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Anúnciese con su propia cuña publicitaria, solo tendrá que decirnos o bien póngase en nuestras manos para producir una nueva. Usted solo tendrá que decirnos qué quiere y délo por su mensaje llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org, llegará literalmente a todo el mundo. Anúnciese en activaradio.org. Contacte por correo electrónico en el buzón publicidad@activaradio.es. Contacte por correo electrónico o por teléfono y WhatsApp al 6activaradio.es 981 o por teléfono y WhatsApp al 656 981. Anúnciese en activaradio.org. Anúnciese en activaradio.org. ¿Y el violín? A lo mejor la guitarra. O quizás lo tuyo es cantar. Todo esto lo puedes aprender en Numble Melódica, las clases definitivas en San Pedro del Pinatar. 620 100 060. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Global Smart Meeting. Como siempre, recordaros dónde podéis participar con nosotros a través del WhatsApp. El WhatsApp de activaradio.org, que es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607, donde podéis mandar todos vuestros mensajes de WhatsApp. Y también deciros y recordaros que este programa de Global Smart Meetings está siendo retransmitido a través, en directo, a través de la página de Facebook de activaradio.org. Y ya, pues por mí nada más. Os dejamos ya con nuestro director, con Ángel Madrid. Bienvenido, Ángel. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues nada, tenemos hoy un programa que yo espero que sea, desde luego, es de actualidad y que a todo el mundo le va a interesar mucho porque nos enfrentamos a nuevos retos, a nuevos enemigos y vamos a hablar de ciberseguridad. Tenemos a Rafa Jiménez, director jurídico de la empresa Vigilia. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Ángel. Pues muy bienvenido. Y al director técnico del plan director, José Antonio Bautista. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel, gracias. La verdad es que yo como de ciberseguridad sé bastante poco, o sea que estoy dispuesto a aprender mucho con vosotros. Todos sabemos hablar de los... Bueno, ya hemos tenido una baja, ¿verdad? Iba a venir Paco Sanz, que era director de analistas y lamentablemente no va a poder participar, pero en cualquier caso un saludo para él. Saludos. Sí. Es una lástima que, bueno, aparte lógicamente porque está enfermo, pero es una lástima que no haya podido acudir porque seguro que podía darnos datos súper interesantes, ¿no? En todo el tema de los hackers y todo esto. Pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Eso sí, espero que esta no sea la última, que esto sea una toma de contacto porque me parece un tema para no solamente abrir conocimiento y abrir un poquito una conciencia general acerca de lo que supone, sino que creo que es un tema para seguir con cierta regularidad. Lo primero que quería preguntaros es cómo a nivel personal, primero, pues tú, Rafa, si te parece, ¿cómo llegas a considerar que la ciberseguridad es algo importante? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Cómo llegas tú a este sector? Bueno, la verdad es que no deja de ser curioso cómo acceder al sector, ¿no? Yo soy abogado especialista en patentes y marcas y fíjate que en el año 2009 yo mantengo el dudoso honor, por lo menos nadie me contradice, de ser el primer despacho de profesionales juristas ciberatacados en España. Es decir, yo por lo menos cuando digo que fuimos ciberatacados en 2009, nadie me dice que con anterioridad a 2009 fue ciberatacado, ¿no? Entonces, hazte una idea, nosotros tenemos una base de datos con todos nuestros clientes relacionados con marcas. Sí. Y lo que nos ocurrió es, en fin, todo lo que se diga, lo que se vea en películas se queda corto para lo que es la realidad, ¿no? Lo que nos hicieron es bloquearnos toda nuestra base de datos con las marcas de nuestros clientes en todo el mundo. Imagínate lo que es, bueno, pues no saber cuándo vencía la marca Heineken o la marca Tommy Hilfiger en Estados Unidos y no poder avisarlo. ¿Qué es lo que pasó? Que nos lo bloquearon y yo recibo una llamada con una voz distorsionada diciéndome que en Bitcoins, que figura que bueno, que ahora
prácticamente conocida por todo el mundo, pero que hace 11 años no conocía a nadie, tenía que pagar una cantidad así similar a unos 5.000 euros, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es hablar con la Guardia Civil y la Guardia Civil nos dice que afrontemos el pago porque no saben cómo controlar ese daño. Claro, yo me subía por las paredes, pero bueno, no me vi obligado a hacerlo porque tenía a todos los profesionales del despacho con los brazos cruzados. Gracias a Dios nos dieron el antídoto y eso hizo que estando bastante fastidiado por tener que haber pagado esa cantidad, yo dándole vueltas a la cabeza me puse a pensar, oye, si nos está pasando esto a un despacho que sí, que tiene prestigio, pero que bueno, que somos 20 profesionales, que no le podrá pasar a las grandes empresas, ¿no? Pero había dos problemas. El primero, que estábamos en el año 2009, en plena crisis, y segundo, que yo era consciente que aunque pudiéramos tener prestigio como abogados, necesitaba a mi lado a profesionales técnicos de nivel, ¿no? Entonces se dieron las dos circunstancias hace unos 2 años. Es decir, parece que salíamos de la crisis, aunque ahora el COVID desgraciadamente nos ha vuelto a meter en ella. Y luego he tenido la suerte de conocer a profesionales como José Antonio, que ahora hablaráis, y como Paco. En el momento en el que yo he visto que tengo a mi lado la seguridad de profesionales de máximo nivel técnico en ciberseguridad, es cuando realmente pues me he lanzado a decir, oye, pues mira, merece la pena ahora un proyecto de este nivel, ¿no? Pero desgraciadamente, como la mayoría de nuestros clientes, yo me inicié en la ciberseguridad por haber sufrido un ataque. Claro, o sea, Y poco más, ¿no? Al final a la fuerza ahorcan, la verdad. Sí, es una de las sí. cosas que dices, uf. ¿Vosotros os conocíais antes o surge el contacto entre vosotros de este proyecto? Bueno, pertenecemos los dos a un grupo de empresarios que nos permitió conocernos, pero enseguida congeniamos porque tanto él como yo queríamos precisamente la figura, yo la figura técnica y él la figura jurídica en temas de ciberseguridad. Pero bueno, José, coméntalo tú también. Cuéntanos, Fue José, una combinación, ¿cómo llegas tú? en una reunión que de hecho fue casual, porque la reunión la tenía yo con una tercera persona, con Tarek, ¿recuerdas, Rafa? Sí. Que también coincidió que llegaste y sacaste de casualidad el tema. Pues estoy pensando, estoy haciendo, y empezamos a hablar, pues esto debería hacerse así. Es verdad, llevas razón, porque el enfoque que hay en el mercado no es correcto. Esto solo está para en algunos casos, pero no todo el mundo lo ve. Y empezamos a desarrollar el abordaje diferente que hacemos, porque realmente la diferencia de vigilia proviene de ese conjunto de no solo Eso que has dicho me llama la atención. O sea, tú cuando empecéis a darle vueltas a esto, ¿qué es lo que había en el mercado? Aparte de estos ataques puntuales, que me imagino que habrá más de los que se saben, claro, porque la gente no lo cuenta. Realmente el mercado de ciberseguridad proviene, el 99% de las propuestas provienen desde el ámbito técnico hacia la empresa. Provienen de soluciones, proviene de software, o proviene de hardware, proviene de los expertos técnicos que quieren proponer una solución técnica. Y al final lo que se genera es un diálogo del ámbito técnico hacia el ámbito técnico. Pero en muy pocas ocasiones, salvo cuando empiezan a entrar las muy grandes consultoras que tienen unidades de ciberseguridad, que tampoco las terminan de hilar igual que nosotros, no hay un ámbito estratégico, no se habla con la dirección, no es un riesgo empresa, es una cuestión técnica. Sí, una de las cosas que he visto yo de vuestra página, de vuestra página Vigilia, con Y, o sea, vigilia.com, es que tenéis un plan, me parece muy panorámico, me parece muy global. Me ha gustado mucho porque me ha dado la sensación de que realmente estáis preocupados por todos los datos, por todo lo que rodea al proyecto, porque veo que tenéis área jurídica, apoyo económico, área de comunicación. Pero no, espera, no es lo que yo estaba mirando. Aquí está. Análisis técnico, diseños de estrategias técnicas, desarrollo de tecnología aplicada, implementación de soluciones, asesoramiento jurídico, pero bueno, apoyo a fuerzas de seguridad, pero luego también gestión con aseguradoras, gestión financiera, estudio de convocatorias de subvenciones, formación. O sea, realmente es un paquete muy completo. Bueno, tanto era ese. Ese era el objetivo, efectivamente. A ver, mira, lo que distingue a Vigilia de lo que existe en el mercado a todos los niveles es que cualquier profesional, o cualquier profesión más bien, que esté relacionada con ciberseguridad, entra dentro de la órbita de Vigilia. Es decir, nosotros queremos darle al cliente un llave en mano, que no solamente sea técnico, sin perjuicio de que lógicamente el tema técnico es el más importante o el más relevante, sino cualquier profesión que tenga que ver con la ciberseguridad tiene encaje en Vigilia. Y supongo que te has preguntado por qué es la elección del nombre de Vigilia. Bueno, lo que perseguimos es
más o menos el que mientras el cliente esté dormido pueda estar absolutamente asegurado por nosotros. Ese es el motivo de poder utilizar, bueno, jugar con la palabra vigilia. Y si observas, hay un logotipo muy característico que es un águila, Sí. que lo que hace precisamente es bueno, vigilar desde arriba bueno, pues las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Por eso todas nuestras fases responden a ese control para que el cliente no se tenga que preocupar y seamos nosotros los que desde todo punto de vista, no solamente el técnico, sino también el económico, el jurídico y el de comunicación, podamos cubrir las necesidades del cliente en materia de ciberseguridad. José, sabemos que Rafa es abogado, que trabaja en patentes, pero cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo llegas cuáles son tus pasos previos hasta aquí? Pues, como te comentaba antes, cuando estábamos charlando, antes del inicio del programa, realmente yo no llego a la ciberseguridad, yo vuelvo a la ciberseguridad. Allá por los años 70 empiezo a cacharrear con los aparatejos que teníamos, con el Dragon 32, con los Spectrum, con los Commodore, con los Amiga, con los MSX. ¿Qué tiempos? Programación, trasteo, como cualquier chaval de aquella época. Luego, posteriormente, acabo estudiando física electrónica. Me gustaba mucho, de hecho, estuve a punto de estudiar informática. Tenía plaza en la primera promoción de informática en Córdoba, pero me decidí por la electrónica, de modo que viajé a Sevilla y me quedé en Sevilla al final. Y los derroteros siempre he tenido que ver con el mundo informático, en unos momentos con la formación a los informáticos, con arquitectura de ordenador, organización de los servicios informáticos, con desarrollo en algunos momentos. Y a lo largo de la historia siempre he tenido mucho contacto en ese ámbito, aunque me haya dedicado profesionalmente al final, con el devenir de los tiempos, me he dedicado más a la gestión, a la parte de sistemas de gestión de TI, calidad software, en ese entorno de la parte de políticas y procesos. Y ahí es donde realmente, cuando llegamos a proponer el proyecto, yo de siempre he tenido claro cuál era la diferencia entre implementar técnicas y tener seguridad. Son cosas diferentes. La técnica no siempre te garantiza la seguridad. La técnica es un elemento, lo que hay es que estructurarlo y gestionarlo bien para que sea seguro. Intrínsecamente, una cerradura no es segura por ser una cerradura. Es según dónde la pongas y cómo la uses. ¿Y para qué? La verdad es que oyendo se me están ocurriendo un montón de preguntas, pero antes para poner las cosas en contexto, me gustaría que me contarais un poquito cómo ha ido evolucionando el tema de ciberseguridad desde aquel ataque que nos cuenta Rafa hasta el momento en que nos encontramos ahora. O sea, ¿cómo se han organizado los malos? Se han profesionalizado, podemos ya descartar eso de que es un chaval en el sótano de casa de sus padres echando un rato. Son absolutamente profesionales, son mafias profesionales, esto es un negocio y ganan muchísimos millones de dólares anuales en este negocio. De modo que en absoluto podemos considerar que es una casualidad o que es alguien que está trasteando. Son totalmente profesionales. Las mafias ya saben que ganan más dinero en estos procesos que en otros muchos, con mucho menos riesgo, exponiéndose mucho menos y además con un efecto sobre las víctimas que tiene bastante potencia. Y todavía hay demasiadas víctimas que no se protegen adecuadamente. Bueno, imagino que tiene que generar una inseguridad tremenda, ¿no? Que alguien te ataque virtualmente. Bueno, fíjate, yo iba a decir, José, al hilo de lo que estabas comentando, que no pensemos que solamente se ataca a las grandes empresas. Precisamente las empresas de tipo medio o las pequeñas empresas, las pymes, es un bocado muy apetecible porque generalmente, y te digo, en principio no están tan capacitadas en temas de defensa frente a la ciberseguridad. Y es muy fácil el hacer el timo del administrador, que no viene sino a conseguir una cantidad de dinero que se desvía un número de cuentas sobre la base de lo que se conoce en nuestro sector por la ingeniería social. Es decir, el ciberhacker lo que hace es informarse de cuando un director de una empresa le da instrucciones al banco o al director financiero para que haga una transferencia y sabe perfectamente el día que no va a estar delante del ordenador, pero sabe que desde qué dirección de correo efectivamente hace siempre el director general la orden de transferencia y lo que hace es suplementar, la personalidad la suplanta
y consigue que haya un desvío de dinero a un número de cuenta corriente, lógicamente, que no coincide con el de su cliente, el de su proveedor o el del banco, sino que va directamente a una cuenta en vez de todo saber, ¿no? ¿Dónde? Y eso no solamente ocurre en las grandes empresas, en las pequeñas empresas y en las medianas empresas también ocurre. El problema es la falta de maduración del empresario, no tanto el anglosajón, pero sí el español o el mediterráneo, que todavía piensa que le va a pasar esto al vecino o le va a pasar únicamente a Telefónica. No, le pasa también a las pequeñas y medianas empresas. Y es un problema claramente, y en esto incidirá más José Antonio que yo, es un problema claramente estratégico, no técnico. Es decir, no es un tema de cambiar 2 ordenadores o modificar el software. No, estamos hablando de que con un ataque de un ciberhacker te puede llevar por delante, y ahora si quieres vemos algunos ejemplos curiosos, Ángel, te puede llevar por delante una empresa. Es decir, el que ha de tomar la decisión no es un director de sistemas, es un director general, porque con un ciberataque te puedes llevar por delante una empresa en cualquier sector. Estamos hablando de algo muy serio, por lo tanto, el que tiene que tomar la decisión es el director general, no un director de sistemas. ¿Vale? Contadme un poquito más, que me queda con la duda para volver para aportar contexto. Estamos hablando de mafias organizadas, me imagino que las habrá por todas partes. ¿Y estos cómo funcionan? ¿Van buscando, digamos, como la CIA sale en las películas, a los cerebritos que saben hacerlo? ¿O cómo funciona eso? Hay 2 procesos. Lo más habitual, para ello lo más sencillo, es el ataque estadístico. Saben que hay muchísimos equipos vulnerables, saben que hay muchísima gente que no está atenta a los correos electrónicos y sencillamente riegan el ciberespacio de intentos. Todos recibimos a diario varios correos diciéndonos que tenemos una carta que recoger en correo, que cambiemos nuestra cuenta del banco, que nos ha llegado un paquete urgente, una multa de la Dirección General de Tráfico, hay un montón de intentos para engañarte. Y hay momentos en que, como estés despistado y no leas bien, dudas si hacer clic. El momento en que hagas clic, ya la has liado. O sea Simplemente que es estadístico. el momento clave es la brecha que tú abres. Porque el problema es que ese clic del usuario, de hecho ya muchos de los despliegues que se están haciendo en corporaciones es el aviso en el asunto del correo, en el propio cuerpo. Cuidado, este correo viene del exterior. Mira detalladamente si te fías del adjunto, si te fías de los enlaces. El problema con eso, que quienes recibimos 150 o 200 correos diarios, vas a recibir ese aviso unas 130 veces y deja de ser un aviso. Claro, y al final se te va el dedo, lógico. Tienes que ser reflexivo y estar atento a qué haces. O sea, eso sí, primera alerta roja, es no abrir esa brecha. Lee con cuidado. Igual que miras a la derecha, a la izquierda y vuelves a mirar antes de cruzar la calle, aunque sea un paso de peatones y este semáforo en verde, haz lo mismo con los correos electrónicos, porque si no, tienes una alta probabilidad que te pase. Luego, además, ¿Alguna pista para reconocer, identificar de forma más acertada esos correos? O, bueno, imagino sí, hay dos detalles que siempre son los más rápidos, porque hay veces que los malos trabajan poco, mucho o muchísimo. Los que trabajan poco y no se le ocurran mucho, puedes ver incluso que la dirección de correo que te manda el correo no corresponde con quien dice. No es de correos.es, no es de la Dirección General de Tráfico, no corresponde el dominio de la dirección de correo, porque no se han tomado la molestia de suplantar bien, de hacer correctamente la suplantación del correo, con lo cual ya lo detectas. Incluso tienen mal traducidas, faltas de ortografía, faltas de léxico en el texto. En el siguiente estadio, aunque se le ocurran un poco más y han conseguido simular correctamente la dirección, que la dirección puede ser la dirección de correo, la dirección de la agencia tributaria o la dirección de tu primo, porque pueden haber infectado el equipo de tu primo o de un cliente y llegarte el correo desde el correo simulando ser el correo de un cliente y contestándote un correo que tú le mandaste hace 2 semanas. Conforme a lo que hablamos, te adjunto el documento y está contestándote a un correo que tú has escrito, que está debajo, sí, y que tú ves que viene de él. Ese es el más difícil de detectar, ese sería el extremo. En esos habría que comprobar que realmente te lo han enviado y si tienes dudas, mandárselo a alguien de confianza que conozca y que analice las cabeceras del correo. Si es un enlace, hay que mirar a dónde va el enlace. Simplemente no clicar, sino pasar el ratón por encima y aparece abajo cuál es el destino del enlace. Si el texto que aparece ahí no corresponde con lo que propone, no fiarse. Y ante la duda, subirlo a Viras Total, pasárselo a un conocido, alguien que pueda analizar las cabeceras del correo y pueda evaluarlo. Nosotros, de hecho, internamente es una de las cuestiones que hacemos cuando algún compañero tiene dudas de otra de las áreas, pues lo que tiene que hacer es reenviarnos el correo como adjunto y se analiza el código del correo para identificar si realmente es uno de estos de alto nivel
donde han simulado, porque existe uno de los software que más daño nos está haciendo es Emotet, que es un software que se queda en el equipo, aprende de tus costumbres del correo, recopila tu agenda de correo y empieza a contestar con tus mismos métodos de escritura a tu cartera de clientes desde tu equipo o desde otro comprometido, simulando ser tú. Y lo que hace es que se adjunta a sí mismo. Cada vez son mejores haciéndolo, lo que hay es que aprender a identificar el malo. Vale. Primera lucecita roja, aprender a identificar las cabeceras. Acompañado con esto, tener a alguien a quien recurrir, de forma interna o externa, que te pueda, digamos, asesorar o por lo menos verificar esos correos. ¿Correcto? Si tienes una grave duda, y si no, siempre queda el teléfono. O contestar. Antes de abrir nada, contestar. Oye, ¿tú me has mandado esto? Y seguramente cuando contestes, en los casos malos, te darás cuenta que contestas a una dirección de correo que no es la que te lo remite. Sí. Y en algunos casos podrías simular el remitente, pero entonces te va a contestar: oye, Paco, que yo no soy el que te ha mandado el correo. ¿Qué me estás contando? Es así de fácil. O un telefonazo. Bueno, según lo que está comentando, perdona, José, según lo que está comentando José Antonio, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es el tema de la formación, Ángel. Resulta que el 50% de los ataques que se producen en ciberseguridad no vienen de fuera, sino que vienen de dentro, por así decirlo. Es decir, puedes tener una casa construida espectacularmente antimisiles nucleares y dentro tener un pirómano, lógicamente, entre comillas, que es, bueno, pues alguien que introduce un pen en el ordenador y lo que hace es viralizar todo el servidor. Entonces es absolutamente fundamental la formación a los profesionales. Nosotros le damos mucha importancia a vigilia, porque lo que hemos estado hablando en los últimos minutos no viene sino a incidir en ello. En la medida en que tú se te pueda enseñar a detectar cuándo puede haber un dominio que se comunique contigo y que pueda ser maligno, pues vas a tener muchas menos dificultades, muchas menos probabilidades de que realmente haya un ataque que llegue a perjudicar a tu ordenador o al servidor. Para ello la formación es absolutamente fundamental, hasta el punto, ya te digo, y vuelvo a incidir en ello, que el 50% de los ataques que se producen en ciberseguridad no vienen de fuera de los ciberhackers, sino de nosotros mismos, que no hemos sabido parar ese ataque por falta de una formación. Y nosotros formamos técnica y jurídicamente a un nivel mínimo, lógicamente, los profesionales no están para eso, pero sí por lo menos para detectar lo que son ataques más evidentes, ¿no? Que son los que ha comentado José Antonio hace unos minutos. Para los ataques técnicos más complejos ya se despliegan herramientas, pero es que hay ataques tan simples que la herramienta no puede soslayar el medio humano. Si el humano decide hacer clic y decide pagar esa factura en ese número de cuenta, no hay vía software que evite que pagues una transferencia donde no debes. Vale. Eso segunda luz roja, la contaminación interna, y la solución a eso es recurrir a la formación de las personas que están trabajando e interviniendo en los procesos. Sí, yo creo hay que generar procesos seguros, hacen falta procesos seguros. Contarnos, para ilustrarnos un poquito, alguna anécdota de problemas que hayan pasado, de eso que has comentado, que habría algunas anécdotas que podrías contar. Y bueno, vamos a contar algunas externas y algunas que nos han ocurrido a nosotros, ¿no? Yo no me dejo de sorprender del maravilloso mundo de los técnicos en ciberseguridad, pero bueno, ya sabéis que tengo un perfil jurídico y por eso no me dejo de sorprender. Pero bueno, cosas que han ocurrido y que han ocurrido de verdad, Ángel. Es decir, por medio de un artificio inteligente tú puedes acceder a cualquier base de datos. En los casinos de Las Vegas se han dado casos de haber accedido a retiradas de efectivo accediendo desde una pecera inteligente, es decir, una pecera donde hay una serie de peces y bueno, hay un termostato para calentar el agua del pez para que el pez pueda sobrevivir. Bueno, eso no deja de ser un artificio inteligente. Bueno, pues por ahí han entrado los ciberhackers y han accedido a cuentas corrientes de bancos y de casinos que han llegado hasta retirar pues 800 millones de euros, ya te digo, por una pecera. Otro caso muy característico, muy curiosísimo, que fue en el sector de la alimentación. Es decir, los hackers pueden manipular el ordenador que regula los ingredientes de cualquier producto alimenticio. Y hubo un caso muy curioso, que es el tema de las galletas. Bien, las galletas, bueno, tienen un periodo de caducidad, tú le puedes echar un conservante y te puede durar la galleta pues 2 años más. Si tú manipulas el ordenador que hace que que es el que regula los ingredientes y multiplicas por 10
el contenido de ese conservante dentro de la galleta, eso puede llegar a matar a un ser humano de 10 kilos, que yo creo que más o menos serán como 3 años. Imagínate quién más, si se enteran de ese ataque y muere una criatura por culpa de esa manipulación del ordenador, quién más se va a comer una galleta de esa firma. Es decir, estamos hablando de que te puedes llevar por delante a una empresa solamente con eso, ¿vale? Y luego un caso muy curioso, José Antonio, que si quieres lo cuentas tú, que fue el primer cliente importante que captamos y que la forma de hacerlo fue accediendo a su página web y manipulando su logo. Es decir, que queríamos quitar el logo del cliente y lo que hicimos es preguntarle que de qué equipo de fútbol era. Nos dijeron que eran del Madrid y lo que hicimos es, pues llamamos a nuestro compañero, que hoy falta desgraciadamente, y le pedimos que durante 3 segundos, no más de 3 segundos, porque hay una serie de programas que se llaman programas arañas y que lo que hacen es detectar si una empresa está siendo ciberatacada, una página web. Lo que hicimos es que durante 3 segundos fuimos capaces de cambiar el logotipo de la página web y poner el escudo del Barcelona. Entonces, claro, tú hasta la idea de si tú eres capaz de hacer eso, ¿qué no podrás hacer en cuanto a la literatura de la web? Y decir que esa web ha presentado, o sea, que esa empresa ha presentado suspensión de pago. Si la empresa cotiza en bolsa, eso supone, pues imagínate lo que supondría millones y millones de euros. Los socios dejarían de confiar, dejarían de invertir en esa empresa y a lo mejor en 5 minutos, solamente con la manipulación de haber puesto que han presentado suspensión de pago, cuando no es cierto, pues nos podríamos topar con que esa empresa cierra sencillamente por culpa de un ciberataque tan sencillo como manipular la literatura de una página web, ¿vale? Y seguro que José tiene muchos más casos curiosos, ¿no? Sí, no, la verdad es que los 3 casos que has contado, que son ataques de diferentes ángulos, yo creo que los 3 son suficientemente importantes como para ser consciente de lo que todo esto supone. Contarnos cómo ha ido creciendo la empresa desde el principio hasta donde estáis ahora, para que podamos ver cómo ha ido evolucionando la cosa y qué hacíais al principio y para llegar a ver lo que hacéis ahora. Bueno, hemos ido creando primero lo que son los grupos de trabajo principales, esencialmente el técnico, luego el jurídico, y a medida de que nos íbamos dando cuenta que la sociedad demandaba una serie de servicios adicionales, los hemos ido añadiendo. Sí, pero vosotros os juntáis los 3 personas conocidas y decís, a ver, ¿qué hacemos? A partir de ese momento, lo digo, hago la pregunta porque tenemos un público muy joven y que están empezando, que quieren acometer estas cosas y que realmente pues necesitan referentes para saber y cómo lo haría yo. Entonces, de ahí que os esté preguntando como muy en el detalle de cómo lo sentís, cómo se vive pegado al terreno, cómo lo vivisteis vosotros. Mínimo producto viable rápido, porque realmente no fuimos los 3, fuimos los 2. Empezamos Rafa y yo. Generamos el concepto, identificamos que lo siguiente que necesitábamos era el equipo de auditoría técnica de alto nivel, que necesitábamos ese equipo de auditoría técnica de alto nivel, que fue el primero que se reclutó. Reclutamos al equipo de Paco. Sí. José, ¿qué identificasteis? Necesitábamos tener a los number one en España en hacking ético. Así que sencillamente... Para este tipo de problemas, para evitar que le pasara con lo que pasó a Rafa. Si queríamos tener un producto en la gama donde queríamos estar, había que tener a los mejores. Entonces, el primer equipo necesariamente era el equipo de auditoría técnica. Reunión a través de, como ya estábamos ¿A quién buscasteis? En la calle, a Paco Sanz. Llegamos a través de... como perfil. Llegamos. Sí, como perfil. ¿Me oyes bien, José? Es que no sé si... sí. ¿Me oyes? Sí, te iba a intentar dar, a ver cómo lo digo para... es que Paco Sanz. ¿Qué perfil buscaste? Es decir, ¿necesitamos qué? El mejor en España en hacking ético. Pero explica un poquito cómo es eso. Hacking ético son los que hacen desde el lado bueno lo mismo o más que hacen los malos. Ajá. Ellos son los expertos técnicos en romper las cosas. ¿Y son los que hacen las pruebas. No, sencillamente, de hecho, llegué a través de clientes del ámbito militar. A través de clientes. Del máximo nivel de seguridad, preguntarle quiénes eran sus proveedores y al final preguntando empiezan a haber puntos comunes y te acaban refiriendo a la misma persona, con lo cual es rápido. Cuando te mueves en el mundillo un poco, esto funciona un poquitín como el equipo A, que no es tan visible, sino que hay que encontrarlo y te tropiezas a Aníbal Smith, nuestro Aníbal Smith, pues Paco Sanz, nuestro
Es nuestra Y calidad. habláis con Paco Sanz y dice, bueno, pues necesito un equipo de estas características. ¿Cuáles son estas características? Él recluta su propio equipo de técnicos, él trae su equipo de técnicos propios. Lo que sí, lo siguiente, tal y como identificamos que tenemos el equipo técnico y vamos a proponer al cliente soluciones, aparecen todo el resto de necesidades. Vale, ya estamos aquí, tenemos el ámbito jurídico y empezamos a incorporar soluciones, porque el cliente en un primer estadio no solo le basta con que le digamos que está mal y le propongamos las políticas de proceso. Hay clientes que te dicen, vale, ¿y con quién me lo hace? ¿Quién me despliega las soluciones? ¿Quién ejecuta esos cambios de programación? ¿Quién despliega las medidas técnicas? ¿Quién me va a asesorar en la parte económico-financiera para financiarlo? Cuando empiezan esas preguntas, cuando empezamos nosotros a hacer crecer hasta esos 10 y... ¿Por cuántos equipos vamos ya? Bueno, son 20 empresas, pero son 12 equipos de trabajo. Son 12 Ahora equipos sí, de trabajo. hablando. Por ejemplo, ponte a pensar, Ángel, que hay muchas empresas que nos dicen, bueno, vamos a ver, ¿vosotros lleváis seguro? Digo, bueno, seguro realmente no llevamos. ¿Qué es lo que hicimos? Creamos un nuevo equipo de trabajo que crea un seguro en ciberriesgo muy específico. Es decir, aquí no es el actuario del seguro el que redacta las cláusulas o clausulados del cliente en materia de ciberriesgo, sino que es el equipo de José Antonio, una vez que ya ha analizado lo que le ha facilitado el equipo de Paco, es decir, el análisis previo, el que ve hasta dónde podemos llegar o hasta dónde el cliente quiere llegar en tema económico. Y entonces somos capaces de redactar las cláusulas que cubrirían la parte que técnica y jurídicamente no somos capaces de llegar o porque realmente desconocemos lo que pueden hacer el día de mañana, es decir, la seguridad absoluta no existe, o bien porque el cliente estima que no le merece la pena hacer un desembolso en infraestructura, en cuyo caso lo que hay es que cubrirlo con un seguro. Entonces, el seguro está absolutamente personalizado y eso es algo que los caracteriza en el mercado, ¿no? Eso es otro equipo de trabajo, pero claro, luego pensábamos y decíamos, bueno, ¿y si existe la posibilidad de que nuestro cliente se beneficie del hecho de que tenga alguna cualidad o característica específica? Bueno, pues el año pasado, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía había un porcentaje cubierto de coste para las pequeñas y medianas empresas en materia de ciberseguridad. Bueno, pues también contamos con 2 empresas que lo que hacen es estudiar diariamente cuáles son las subvenciones que a nivel nacional, comunitario o de cada comunidad autónoma otorga subvenciones en materia de ciberseguridad, de tal manera que lo que hacemos es todo lo posible para que el cliente quede ciberasegurado al mínimo coste para él, ¿no? Y lo mismo ocurre con las agencias de comunicación. Me has pedido antes, Ángel, que te cuente algún que otro caso y se me ha olvidado y uno muy curioso que es el de materia de sanidad, que es fundamental, más y menos con lo que desgraciadamente estamos viviendo ahora con el COVID. Vamos a ver, un ciberhacker con mala intención es capaz de paralizar la luz de un hospital a las 10 de la mañana cuando haya 10 operaciones en ese momento en vivo. Es decir, te puedes llevar por delante a 8 pacientes. Es decir, ¿y quién más se va a operar en ese hospital sabiendo que puede haber ataques en ciberseguridad? Es decir, te llevas por delante al hospital entero, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hicimos es crear un nuevo equipo, que es la agencia de comunicación especialista en paliar el daño de imagen que se ocasiona como consecuencia de un ataque en ciberseguridad. Es decir, ese hospital, pues sí, el equipo de Paco y el equipo de José Antonio van a solucionarlo a nivel técnico. Mi equipo, que es el equipo jurídico, va a solucionarlo a nivel jurídico. Pero ¿quién recupera el lucro cesante que se ocasiona por el daño de imagen por un ataque en ciberseguridad? Para eso es absolutamente fundamental una agencia de comunicación que haga ver que nuestro cliente sigue manteniendo unos cánones de calidad suficientes como para no perder esos clientes que, entre comillas, hubiera perdido si no existiera esa agencia de comunicación. Es decir, todo lo que está relacionado con ciberseguridad, ya has visto, fíjate lo que se parece pues el equipo técnico de José Antonio a una agencia de comunicación. Pues sí, tienen el denominador común de la ciberseguridad y por lo tanto son equipos que ponemos a disposición del cliente. Y lo ideal de Vigilia, ¿qué es lo que tiene de especial? Pues la flexibilidad, es decir, si el cliente nada más que quiere el equipo técnico, bueno, pues sacamos la pieza jurídica o sacamos la pieza de la agencia de comunicación o sacamos la aseguradora. Que nada más que quiere el tema jurídico, sacamos la pieza técnica y nada más que ofrecemos el equipo jurídico. Luego son equipos jurídicos son equipos todos que trabajan en paralelo, pero que son perfectamente asumibles el uno sin el otro. Lo ideal es que estén juntos, pero si el cliente nos dice que ya tiene un seguro, nosotros eliminamos la pieza del seguro y le prestamos un asesoramiento jurídico o técnico o de la agencia de comunicación, ¿no? Y eso a día de hoy en España, no sé en la Unión Europea, pero en España esa flexibilidad en un concepto tan multiintegral no existe.
Y eso es lo que nos hace diferente respecto a la competencia. Claro, eso es lo que yo te iba a comentar cuando decía que había visto vuestra página y veía que estaba todo muy integrado, los diferentes problemas y problemáticas que puede haber. Me ha llamado mucho la atención lo del seguro, porque no debe haber mucha, bueno, no lo sé, yo desde mi ignorancia no sé si habrá mucha gente, muchas empresas que aseguren asaltos de ciberseguridad. Sí, hay paquetes de ciberseguro que se están ofreciendo por las aseguradoras. Lo que cambia es el abordaje. Típicamente la mayoría de los seguros son de mitigación, te aportan una pericial para identificar los daños, para valorarlos y te abonan una cuantía límite de daños. Pero no hay una evaluación previa porque nadie ha revisado cuál es el valor que tú tienes de los activos que quieres proteger. Realmente ese es el trabajo que nosotros hacemos. La decisión por parte de la dirección es, en función del valor del riesgo, decidir si actuamos técnicamente o asumo la probabilidad de que ocurra el incidente y entonces habrá una prima de seguro que me resarcirá por el valor de ese incidente. Y eso es lo que se lleva al seguro. Se lleva al seguro el cálculo del daño real del incidente que he decidido transferir al seguro y no invertir en proteger. No es más que eso. La decisión puede ser, tengo un equipo de bomberos aquí para que apague el fuego o tengo un seguro de incendio en caso de que haya fuego. Lo que hay es que decidir el valor de lo que estoy protegiendo, cuánto me cuesta la prima y cuánto me cuesta el equipo de bomberos. Eso es lo que le damos a la empresa realmente. Y es la dirección la que tiene que decidirlo. Buen ejemplo. Y es que a día de hoy, Ángel, la mayoría de los ciberseguros que existen son estándar. Los venden como un nuevo producto pues los bancos y las aseguradoras, pero no lo hacen personalizadamente como lo hacemos nosotros. Es decir, no es un actuario de un seguro el que redacta las cláusulas, sino es el equipo de José Antonio. Es decir, una vez que ha analizado cuál es la deficiencia, personaliza el seguro de tal manera que no se produzca ni un sobreseguro ni un infraseguro, que es lo que ocurre cuando contratamos seguros estándar que desconocen realmente cuál es la problemática personal de cada empresa. Es decir, lo que nos hace a nosotros diferentes es que sabemos cuáles son las deficiencias y esas son las que cubren, es decir, las que cubre el seguro. Si cuando topamos con una empresa está en un 10% de seguridad, nosotros la elevamos técnica o jurídicamente a un 75%, lo que hace el ciberseguro es cubrir de ese 76 al 100%. De tal manera que la prima de seguro baja, porque tú no tienes que cubrir el 100%, solo la parte que técnica o jurídicamente no se haya alcanzado. Y eso lo tiene que hacer siempre un técnico. Y en España no hay técnicos que hagan eso, salvo excepcionalmente José Antonio y pocos profesionales de ese nivel más. Pero fíjate lo que supone, es bajar las primas enormemente. ¿Cómo está España respecto a la ciberseguridad en otros países de protegida? Pues más de lo que pensaríamos. Tenemos una infraestructura de ciberseguridad muy potente a nivel nacional. Diferente es lo que llega. Sí, diferente es lo que llega a las empresas a nivel de infraestructura pública, ciberdefensa y la parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y todo el ecosistema nacional que se está generando es muy potente. Las infraestructuras críticas se están defendiendo a un nivel muy razonable. Estamos en la cabecera a nivel mundial. Tenemos muy buenos recursos, tanto humanos, técnicos por desgracia, la parte tangible de ciberseguridad sigue siendo extranjera, sigue siendo productos israelíes o productos americanos o productos de algunas otras partes de Europa, pero tenemos cabezas pensantes muy buenas. El problema que tenemos vuelve a ser la percepción patria de que nunca pasa nada, de que no es algo imprescindible. Y te tropiezas todavía con muchísimas empresas, incluso muy grandes empresas, donde la percepción de la dirección es eso es cosa de los cacharros. Eso es cosa de los frikis, de los que están ahí encerrados con los teclados y ellos sabrán lo que tienen que hacer. Si no conseguimos que los directivos, ya las grandes directivas de empresas en los consejos de administración tienen claro que la ciberseguridad es un riesgo y un gran riesgo corporativo. No es una cosa de los informáticos, es un riesgo empresarial y está dentro de su cuadro de mando de gestión, igual que está el riesgo cambiario o está un riesgo geopolítico, porque se ven inmersos en daños muy graves. Y eso tiene que ir a todos los consejos de administración y tienen que ir a todos los gerentes. Los gerentes tienen que tener en su cartera como un riesgo más el riesgo de ciberseguridad, porque si no lo gestionan empresarialmente, el enemigo sí.
Y el enemigo sí lo va a abordar profesionalmente. Cuantos más oigo, más ganas de haceros preguntas tengo. Nos quedan 20 minutos escasos y yo hay 3 cosas que quería preguntaros. A ver cómo nos organizamos. Primero, ¿cómo es la secuencia cuando una empresa os contrata? Me imagino que normalmente serán empresas que ya tienen un cierto poder económico, un cierto tamaño. ¿Cómo actuáis vosotros? La segunda pregunta sería a nivel estratégico, es decir, soy una empresa pequeña, soy una persona que quiero montar una empresa que yo espero que sea crecedera, ¿cómo tengo que empezar a hacer las cosas desde el principio? Y una tercera pregunta, os lo suelto todo por si no me da tiempo para que nos vayamos organizando. Yo soy una persona que está buscando trabajo o necesito buscar profesionales que me ayuden, tanto la vertiente como empleado como empleador, cómo hacerlo para gente que también, bueno, pues que está empezando y que tiene poco conocimiento. ¿Por dónde queréis empezar? A mí me gustaría, si te parece, Ángel, yo creo que por la primera pregunta, ¿no? Que ¿cómo realmente actuamos nosotros? Porque también nos diferencia respecto de lo que es la competencia y al hilo de lo que estabais hablando vosotros dos. Es decir, ¿cómo es el perfil del empresario español? El perfil del empresario español, ya digo, en principio, es poco maduro a la hora de aceptar la importancia de la ciberseguridad. Y estamos hablando del empresario, no lógicamente, pues de la función pública. Eso hizo que José Antonio y yo tuviéramos que diseñar, nos hemos ido adaptando a las circunstancias y con Paco ya luego posteriormente, tuviéramos que diseñar un sistema o un protocolo de actuación que nos sirviera para que el empresario fuera consciente de lo importante que era el tema de la ciberseguridad. Tú a un director general no le puedes estar hablando de temas técnicos porque se pierde absolutamente. Un director general de lo que va a saber seguro es del tema económico, ¿vale? Entonces tuvimos que diseñar una primera fase, que nosotros le llamamos fase de avistamiento general, y que consiste principalmente en la emisión de un informe del que ahora se extenderá José porque realmente es el que lleva a cabo la función principal o cabecera de ese informe, pero es un informe que precisa de 3 documentos o de 3 elementos. El primer elemento es un elemento que es el hacking ético del que anteriormente se ha hablado, es decir, nuestro equipo de analistas hace un ciberataque, pero ético, es decir, autorizado expresamente por el director general, de tal manera que nosotros sabremos lo que podemos llegar a hacer o lo que nos podría hacer un ciberatacante, porque nosotros lo hacemos. Eso es lo que se denomina un hacking ético y lo hace el equipo de analistas. Pero nos dábamos cuenta que también había una información muy sensible que no nos la iba a dar ese ataque ético. Entonces tuvimos que crear un cuestionario jurídico, que es la parte que a mí me corresponde y que esencialmente viene referida a protección de datos. Es decir, ¿cómo estáis en protección de datos? Podéis tener una fuga de información que técnicamente es solvente, pero si no estáis implantados correctamente en protección de datos, las sanciones son de 60.000 euros para arriba, ¿vale? Entonces, esa información que es un cuestionario, más el cuestionario estratégico que prepara el equipo de José Antonio sobre cuestiones técnicas que no nos va a dar información el análisis. Oye, ¿cómo tenéis el servidor? ¿Lo tenéis en una nube? ¿Lo tenéis en un servidor físico? Todos esos datos los metemos en una costelera y somos capaces de emitir un informe que no solamente nos dice cuáles son las deficiencias más importantes o más relevantes que tiene, en este caso, el enfermo, ¿no? Es decir, cuáles son las enfermedades más relevantes que pueden acabar con su vida, sino que igualmente somos capaces de valorar económicamente el daño, de tal manera que en el informe el director general va a recibir una cantidad diciéndoles, a ver, os podemos hacer daño por 100 millones de euros. Así de claro, ahora José Antonio explicará cómo se hace ello, pero así es muy fácil concienciar al empresario del daño que realmente se le puede hacer. Si tú le dices que por un proyecto en ciberseguridad, pues por 50.000 euros puede estar ciberasegurado, te va a decir, oye, mira, eso es mucho dinero. Pero si eres capaz de probarle que le puedes causar daños por 15 millones de euros, pues esos 50.000 euros lo va a ver como una inversión y no como un gasto. Ya te digo que eso fue motivado por esa falta de maduración. Hemos creado un protocolo muy, muy bien diseñado y además a coste cero, que esto también es importante en la mayoría de los casos, por el que somos capaces de valorar el daño que le podemos hacer a un cliente, ¿no? Me gustaría que José Antonio se extendiera un poquito más porque en el plano técnico es súper interesante este tema. Voy a estar muy atento porque la idea me ha parecido fenomenal. Sí, como una forma de poder demostrar a esos clientes, a esas directivas y a esas partes técnicas de cuál es la situación. El diseño de ese primer test corto, como comenta Rafa, se propone una auditoría controlada, puede ser gratuita, controlada, limitada, pero sí lleva detrás la misma lógica que en el proyecto completo. Nuestros proyectos siempre empiezan con esa auditoría técnica completa, ese hacking ético, esa prueba de cuáles son los puntos débiles donde podría entrarse y hasta dónde, lleva esa revisión jurídica de cuál es la situación de la empresa jurídicamente
por la parte de mi equipo lleva esa parte de verificación de las políticas y procesos que están en funcionamiento y qué puntos de debilidad tiene. Y todo eso no es solo un informe técnico, que también hay sus decenas de páginas, en algunos casos rozando alguna centena de páginas técnicas donde dice hay una vulnerabilidad tipo código con tal característica técnica, sino que por encima lo que generamos es una capa de conversión de eso en algo económico, en algo entendible por la gestión. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es vincular esas vulnerabilidades, esos fallos jurídicos, de procesos, técnicos que hemos identificado. Todo eso se convierte en riesgos, son amenazas con una probabilidad y con un impacto en la estructura real del cliente. En los proyectos completos se consensúa con el cliente el valor de los activos, el valor del daño, hasta dónde llegarían, qué significaría no solo económicamente recuperarse del incidente, sino también el impacto en mercado, en facturación, en empleo de clientes. Y se consensúa la fórmula económica en la que vamos a valorar los daños. Y lo que generamos es una gestión de riesgos. Pues si no cubrimos esta vulnerabilidad, tiene esta probabilidad, con este nivel de daño, pues eso va a costar, tiene una probabilidad de riesgo que vale 250.000 euros, 300.000 euros, 5 millones de euros, 50 millones de euros. En algún cliente nos dice, bueno, es que es infinito. Bueno, ¿infinito por qué? Porque si eso pasa, quiebro. Pues eso pasa es que directamente pierdo el 100% de mi mercado, es que desaparezco. Ese es el máximo riesgo, porque, como comentaba Rafa, si me hackean en la página web la zona de hechos significativos, de hechos relevantes, que es obligación de las empresas cotizadas comunicarlas, y estoy cotizando, no soy una muy grande, no soy el IBEX 35, estoy en el MAP nada más, estoy solamente en el mercado alternativo bursátil, y te demuestro que tienes cientos de personas vigilando los hechos relevantes de tu web, y alguien a las 5 de la mañana cambia los hechos relevantes y dices que has perdido tus contratos por un valor del 80% de tu cartera contractual, tú a las 11 de la mañana te está llamando la CNV para suspenderte la cotización. Porque todos los que te están vigilando en los foros se han enterado y han vendido. Y te has perdido un 30% de valor. Tú acabas de tener un riesgo infinito. Técnicamente, recuperar eso son cientos de euros. Subir una copia de seguridad. Protegerlo técnicamente, algunos miles de euros. El daño de que suceda tiende a infinito. Ya. En ese caso concreto de esa empresa, para uno que lo que tiene es un catálogo de ropa, el daño sería muchísimo menor. El valor riesgo estaría abajo, iría a un ciberseguro. Para esa empresa, con una empresa cotizada, el riesgo sería infinito. Eso, en un catálogo a lo mejor de 100, 150, 80, 90, 100 vulnerabilidades, cuando empiezas a hacer los cálculos y dices, bueno, pues aquí el máximo riesgo sí es 1,5 millones, pero si sumamos todos los riesgos, tú estás facturando anualmente 60 millones de euros, pero es que tienes un valor riesgo total de tu infraestructura y tu situación de 160 millones de euros. Si todo sucediese a la vez, que sería la tormenta perfecta, pero eso empieza a dar la capacidad, sobre todo, de gestionar estructuradamente la respuesta. Primero vamos a lo gravísimo, primero vamos a lo que más daño me va a hacer. Típicamente, cuando se hace el trabajo, uno de los trabajos que hacemos es el nivel de cobertura de las medidas técnicas sobre el total de riesgos, que además, por suerte, muchas de las medidas que se despliegan eliminan más de un riesgo, con lo cual son multiplicadoras. Hay medidas que se toman y eliminan muchos más euros que uno solo, eliminan muchas líneas, pero se hace ese trabajo de gestión inteligente de las medidas. La respuesta no es, tengo una vulnerabilidad de tal tipo en la página web, tapo esa vulnerabilidad en la página web. No. ¿Qué significa? ¿Cuál es la cuantía? Y tomo la decisión en función de la cuantía y del impacto. Y una decisión empresarial. No es una decisión técnica de me compro el último cacharro más chulo, o monto el último antivirus, o monto el último cortafuegos, sino ¿por qué? Porque eso es lo que muchas veces adolecen las medidas técnicas de seguridad informática. No hay un porqué y, por tanto, la dirección no tiene capacidad de elegir A, B o C, porque no hay un porqué detrás. Simplemente hay es que se nos van a colar, es que se van a llevar los documentos. ¿Pero qué documentos y con qué daño? Sí, me doy cuenta que hay una labor de estrategia a largo plazo aquí muy importante. Yo, si fuera empresario y tuviera al oíros sensación de que mi empresa está en riesgo, desde luego que os llama. Por cierto, que os llamaría. ¿Cómo se puede contactar con vosotros? A través de la página vigilia.com.
Es VIGYLIA. ¿Algún correo, algún otro medio de contacto? ¿O ahí simplemente en la página, a través de la página? Bueno, todo? accediendo a la página sin problema. Lógicamente luego tenemos cada uno de nosotros nuestro correo, rjiménez o jbautista@vigilia.com. Pero en la página web pueden acceder. Vale. Al hilo de lo que estaba comentando José Antonio, no me resisto a contarte otra historia muy curiosa que nos pasó con uno de los grandes clientes que actualmente tenemos. Y es que él estaba hablando de contratos y con terceros. Nosotros, nuestro analista, Paco Sanz, fue capaz, fíjate lo que te voy a comentar, fue capaz, por una cámara de seguridad que había en la empresa, que lo que hacía es ver los coches que estaban aparcados delante, fue capaz de acceder a contratos absolutamente confidenciales con una grandísima multinacional que desconocía el mismo director de asesoría jurídica, solo lo sabía el director general. Y nosotros pusimos ese contrato, lógicamente habíamos tenido una autorización previa para poder acceder a ese hacking ético, pusimos los contratos encima de la mesa. El director general se quedó absolutamente sorprendido, ¿no? Aún así nos costó mucho trabajo captarlo, y la forma de captarlo fue mandando un email desde mi dirección de correo a la del director general, ¿vale? Sin que él pudiera tocar su móvil. Es decir, yo le dije al director general, no toques tu móvil, que desde tu móvil me voy a mandar un mensaje a mi móvil. Y efectivamente, desde su dirección de correo, suplantamos su identidad y me mandé un email a mí. Imagínate que en vez de haberme mandado a mí, lo hubiéramos mandado al director del mundo dando una noticia falsa, ¿no? Y eso fue sin que él tocara su móvil, es decir, suplantamos su identidad. Entonces son cosas tan curiosas que realmente es un mundo absolutamente apasionante, pero sobre todo, y es el mensaje que yo quiero que se lleven los oyentes hoy, es que no estamos hablando de un tema técnico o táctico, es decir, no estamos hablando de cambiar un ordenador o cambiar el software, estamos hablando de que un ataque se puede llevar por delante a nuestra empresa, que estamos hablando de algo muy serio y de algo que debe ser una decisión que adopte un consejo de administración o un director general. No es un tema técnico de un director de sistemas, sino de un director general o de la persona que tiene que tomar decisiones. Sí, me Bueno, a mí parece si me dejáis, permíteme Ángel, por favor. correcto. Sí, Estoy aquí adelante, escuchando, me estáis, viendo. iba a decir una palabrota, pero estamos escuchando mucha gente y me la Acongojando. voy a permitir. Pero sí tenemos algunas preguntas. Ya sabéis que el WhatsApp a veces está activo y hoy es uno de ellos. ¿Sabéis? El WhatsApp del programa, que es el 656-981-607, por si alguno quiere a última hora presentar alguna pregunta. Y tenemos una pregunta que nos comunica Ángel y dice: si no existe responsabilidad por parte del hospedador de la web del hosting en todo lo que sea la vulnerabilidad de las páginas web que están alojadas. Hay responsabilidades combinadas, porque hay ataques que pueden ser a nivel de la máquina, a nivel del hosting. De hecho, una de las vías de acceso a web bien protegida es vulnerar una web vecina que está en la misma máquina y hacer un movimiento lateral para invadir la otra web. Pero hay una parte que es responsabilidad tuya, porque hay espacio que es totalmente de la empresa. ¿Qué tenemos que hacer? Un buen contrato con el hosting, una buena auditoría de seguridad que incluya al hosting y solicitarle al hospedador que tome las medidas de seguridad. Esto es como todo. No esperes tener la máxima seguridad si lo que estás comprando es lo más barato del mercado. Es difícil porque típicamente no van a tener capacidad. Perdonad, yo creo que está bastante bien contestada, por eso digo, porque hay un par de ellas más y no me gustaría que se nos quedaran fuera. Hay otra que nos están comentando que cuál sería el coste aproximado de tener una web, una tienda online de ropa, que cuál sería ese coste de seguridad, porque ellos preguntan eso orientativamente, una empresa sencilla que tiene su propia tienda online, ¿cuál sería el coste por tener este sistema de protección? Sí, bueno, dos cosas. Vamos a ver, el hecho de que tenga una tienda online no significa que solo tenga una tienda online. Una cosa es ciberasegurar la página web, pero se puede acceder a los datos internos sensibles de clientes. Yo tengo que hablar de mi libro, que para eso soy jurista. Entonces, no solamente hay que ciberasegurar una página web, hay que ciberasegurar todos los archivos internos y la infraestructura interna de esa empresa, ¿vale? Generalmente nuestros técnicos valoran el coste que pueda suponer ese análisis en función de lo que son los endpoints o dispositivos inteligentes conectados a una red. En función del número de ordenadores que haya, en función del número de
de impresoras, en función del número de aparatos inteligentes, nosotros damos una cantidad. Si estamos hablando solamente de una página web, habrá que ver las características, José, tú en eso seguramente podrás decirnos algo más. Habría que ver qué tipo de página web y con qué infraestructura tiene y se Más o menos, valoraría esa están auditoría. escuchando, no ha especificado más o menos un umbral, ¿no? Sobre todo para que sepan más o menos a qué atenerse. Ya sabes que estamos en época de Navidad, época Un de rango, pues más o podría menos que lo tengan estar, ahora en su presupuesto de cara al año que pues viene, ¿no? la auditoría técnica nada más, la auditoría técnica podría estar desde los 800 euros a los 6.000 euros, 7.000 euros en una página web, podría estar ahí en medio. La parte de implementación de medidas, ahí sí que es difícil de valorar porque sin saber cuáles son las vulnerabilidades no podemos saber cuál es la implementación de medidas. Sí se podría estimar que seguramente los mínimos a securizar, podría estar securizando una página si es pequeñita por menos de 1.000 euros, podría estarlo haciendo bastante bien si el informático que ha diseñado la página web se adhiere a esas medidas y no tiene que contratar a un tercero para securizarlo. Si ya tiene que contratar a un tercero, ya estamos hablando de tiempo de corrección de código y hacer otras cositas, más la vigilancia. No olvidemos que aquí la seguridad no es que dure años, dura prácticamente minutos, así que hay que mantenerla viva esa seguridad, uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces ahora aprovecho yo, porque lo que has dicho, José Antonio, me viene ahí. Si alguien está subcontratando el diseño de una página web, ¿de qué manera esa persona, esa empresa que está, pues eso, depositando su confianza en el diseñador de la web, sabe si esta persona está teniendo en cuenta todos estos tipos de seguridad? ¿Qué preguntas se le puede hacer o dónde hay que fijarse? ¿Solamente en el precio o cómo? No sé. Bueno, Pues vamos a ver, no mi es fácil, experiencia no es fácil. iba a decir que mi experiencia me dicta que, bueno, que vamos a ver que cuando se diseña una página web hay dos tipos de profesionales. Uno es el diseñador como tal, que es el que, digamos, el que prepara estéticamente la web. Ahí te puedo asegurar que eso no tienen ni idea de ciberseguridad, ¿vale? Pero es que incluso los Como estás, informáticos... te digo, los que diseñadores de WordPress, esto hazlo tú solo, tu propia Pero, plantilla. pero si incluso lo hiciera un informático, mi impresión, y en esto me puede corregir José Antonio, es que hay poco conocimiento de ciberseguridad. Es decir, un informático sería algo así como un médico de cabecera, es decir, tú le hablas del ventrículo derecho y el que no es médico no lo va a saber, pero un médico de cabecera sí, pero el que realmente sabe de ciberseguridad es el cirujano. Entonces necesitas a un cirujano para poder operarte. Un médico de cabecera no lo puede hacer. Entonces la mayoría de los informáticos no suelen tener muchos conocimientos en ciberseguridad y en la mayoría de los casos no quieren asumir la responsabilidad y dejan en manos de expertos en ciberseguridad el que realmente se pueda ciberasegurar una empresa. No lo suelen hacer ni los informáticos, fíjate lo que te digo. El diseño Perfecto. web Una es última que pregunta, porque ya se nos va el tiempo, ya queda una, pero sí es un hecho, nos llaman han pasado un WhatsApp de una asesoría fiscal, que no sé si lo habéis comentado antes, pero que es uno de los colectivos donde más se está dando caña, ¿no? Que han entrado, les bloquean las cuentas, ¿cómo decirlo? Le dicen, si quieres tener acceso a toda tu información, tienes que pagar esa pasta. Y nos hace esa pregunta. Uno, ¿merece la pena pagar? Y dos, si existe algún tipo de medio para poder, pues eso, dar la vuelta a la situación. Si ya han secuestrado la información, lo malo de pagar es que ya hay muchísimos casos en que el código está reelaborado y el que ha atacado ni siquiera tiene ni la capacidad ni la intención de entregar las claves de desencriptación. Simplemente es un ataque estadístico y no conservan ni la traza para poder desencriptar. Ya no son tan profesionales muchos de los que atacan, por desgracia. En las asesorías jurídicas y fiscales, sobre todo en las jurídicas, ya está sucediendo ataques que no solo están encriptando, están exfiltrando la documentación, se llevan copias antes de encriptarlo y revisan cuáles son las sensibles. Y ahí es donde tenemos el problema. Tienes un cliente que está metido en un jaleo, documentos que no deberían salir de tu despacho y los tienen. ¿Cuánto cuesta? Más, José, perdona, en las sanciones por la normativa de protección de datos, que son absolutamente brutales. Es decir, vamos Son de un 60 disparate. a millones de euros. Entonces, ya no es suficiente una copia de seguridad y restauro la copia de seguridad. El problema es que una vez que han exfiltrado los documentos, cuanto más sensible sea la documentación que hayan exfiltrado, más riesgo corremos. Con lo cual, lo que hay que evitar es que haya la exfiltración. Hay que tener capacidad de detectar la exfiltración y evitarla. Y hay que tomar medidas de control de los documentos. Pues me parece una película de terror, ¿eh? Me parece una auténtica película de terror, todo lo que puede, todo lo que estáis contando. Por suerte, ahora los objetivos no están llegando a los medios bajos, pero cada vez, cuanto más se popularizan las armas, primero solo la tienen unos pocos, que son los grandes contra los grandes, y se van popularizando hacia abajo.
es cuestión de tiempo. Aquí cada vez más rápido el contagio de la disponibilidad de esas armas. Mira, otra pregunta que acaba de entrar, que ya aprovecho porque ya acaba de entrar, nos están comentando que han oído que no saben identificar muy bien cuál es el nombre, pero que son las ventas online que entran y que bajan los precios de algunos portales o de plataformas de grandes marcas. Que si sabéis algo de esto, de cómo va. Bueno, yo entiendo que lo que se referirá es a manipulación de la página web de tal manera que bajan precios, los precios o las tarifas que puedan aparecer en las mismas. Claro, son actos de competencia desleal que nos permiten las nuevas tecnologías. Y claro, el tema es que si no tienes la página ciberasegurada y se accede a tu página web, pueden manipular tus tarifas y sacarte del mercado. Y saber que sacarte del mercado es lo que hemos hablado antes, es decir, es acabar con tu negocio. Estamos hablando de cosas muy serias, es lo que os comentaba, ¿no? Y no hemos hablado del sector de la sanidad, que ahora es muy curioso, pero tú ponte a pensar en temas tales como manipular el ordenador que le dice al médico que tiene que operar la pierna derecha y al final le dice que es la pierna izquierda. O que el cliente tiene un RH negativo y con el ordenador soy capaz de decir que es un RH positivo, necesita una transfusión de sangre y te lo llevas por delante. Es decir, que estamos hablando de cosas realmente serias, de vidas humanas. Un ciberataque puede acabar con una vida humana. Y a día de hoy, yo no sé si habéis escuchado esto, que es muy interesante, más daño que una bomba en una ciudad importante haría el modificar los semáforos de una ciudad como París, como Nueva York o como Londres. Eso haría más daño, sería más catastrófico a nivel económico que cayera una bomba en medio de Piccadilly o al lado de la Torre Eiffel, ¿no? Fijaos el daño que puede hacer las nuevas tecnologías en ciberseguridad. Impresionante. La verdad es que ha sido un programa muy interesante, pero esto solo nos ha abierto el apetito de saber más. O sea, espero que podamos contar con vosotros para posteriores programas y explicar poco a poco, porque por lo que hablaba contigo, José, que realmente esto requiere un componente estratégico a largo plazo y además me imagino que será muy importante empezar bien desde el principio, ¿no? Ahora estoy pensando en la gente que abre empresa, pequeñita, startups, demás. Tomárselo en serio, tomar medidas de precaución desde el principio, evitar el software no legal, que de hecho es un delito penal, por cierto, responsabilidad penal de las empresas. Cuidadito con eso, que puede salir barato, pero como te pillen. Y típicamente todos esos programas de craqueo, todos esos programas para saltarse la seguridad de un programa legal, suelen tener troyanos, suelen tener puertas traseras, suelen dejar un regalito que por algo nos están regalando una cosa que deberíamos de estar pagando a su valor y los tenemos gratis. Si algo es gratis, alguien está haciendo algo detrás. Claro. Y ya hoy en día es muy habitual eso. Y la responsabilidad que nos estaba diciendo Rafa, la responsabilidad de todo tipo a nivel jurídico, el hecho de ser consciente que la tienes y todo lo que te pueden hacer, pues no cabe duda que te lleva a plantearte los comienzos de una forma pues necesariamente adaptada a los tiempos que corren. Y que todo va por igual que no dejamos la puerta de casa abierta cuando nos vamos por la mañana, sino otra cosa. Al final yo siempre digo lo mismo, tú cuando te vas de casa, ¿cierras la puerta o no la cierras? Sí. Cuando te bajas del coche, lo aparcas bien, dejas cerrada la puerta o lo montas encima de la acera delante de los municipales. Tú verás. Y algo más, José, porque resulta que por el tema del compliance penal, se puede sentar en el banquillo a un administrador por el ser responsable de una empresa, cuando realmente el pobre no tiene absolutamente ni idea de lo que ha podido pasar en ciberseguridad. Es decir, es que sientes en el banquillo a un administrador. Entonces, el administrador, antes lo que hacía uno era felicitar a un administrador, a un director general, y ahora le tiene que dar un golpecito en la espalda, porque la verdad que la responsabilidad que le cae encima por el cargo puede ser brutal, ¿eh? Hasta al punto de poder sentarlo en un banquillo sin tener ni idea de lo que haya podido pasar. Por eso es tan importante ciberasegurar una empresa, para evitar también esa responsabilidad de los altos cargos, que la normativa no les favorece precisamente. Bueno. Miguel Ángel, ¿alguna cosa más que nos dejemos? Ya estamos pasados de hora, ¿no? Nada más, sí, nos hemos pasado, pero bueno, ya sabes que nuestros oyentes son gente que le interesa todo esto y están con nosotros y no nos importa que nos pasemos unos cuantos minutejos. Pues nada, por mí nada, despediros, desearos feliz Navidad y señor director, ¿va a haber más programas ya lo que queda año? No, que hemos tenido aquí ya hasta el lunes 11, nada. Vale, pues ya entonces ya sabéis, hasta el lunes 11 de enero ya en 2021 no volvemos con Global Smart Meeting. Pues a mí me gustaría que os despidierais. Sí, perdona, que os despidierais felicitando la Navidad, ¿no? A todos los que nos están escuchando y sobre todo dar un poquitín de ánimo y esperanza a este año tan sumamente duro y difícil
que todavía no hemos terminado de vivir, ¿no? Ni de superar todas estas circunstancias de este año que nos ha puesto un reto bastante importante de adaptarnos, de adaptabilidad y de superación. Pues feliz Navidad, próspero año nuevo, y estos retos son oportunidades. Así que estamos en un cambio de época, subámonos a la ola. Hay que empujar ese cambio de época. La humanidad va a cambiar, estemos en ello. Sí, señor. Hay que empezar bien. Sí, bueno, España siempre ha sido un país muy grande y lo hemos demostrado durante muchos siglos. Ojalá podamos seguir siendo lo que fuimos en su momento y como decía José Antonio antes, estar a la cabeza de la ciberseguridad, igual que lo estuvimos en su momento en tantos otros campos, ¿no? Yo por lo menos confío mucho en este país, confío en el empresariado español y que entre todos podamos sacar adelante, bueno, lo que es el tejido industrial, que al fin y al cabo es algo tan importante como el poder crear empleo que haga que nos realicemos como personas, ¿no? Y yo estoy convencido que con el tiempo lo haremos, ¿no? Pero bueno, ahora nos cuesta, ahora estamos en momentos de crisis, hay que seguir adelante, luchar mucho y, como dice José Antonio, asegurar en la medida que podamos nuestros negocios. Y una puerta más es esta de la ciberseguridad y que cada vez va a estar más en boga. Muchas felicidades a todos. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra participación y felices fiestas. Felices fiestas. Pues nada, felices fiestas, que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis mucho y ya sabéis que podéis volver a escuchar el programa en muchos sitios. Podéis volver y de todo difundir lo que estáis, los que lo habéis escuchado en directo para todos vuestros compañeros y compañeros de trabajo y amigos que sepan de la importancia de la ciberseguridad en sus empresas. Lo podéis ver, volver a escuchar en la propia página web de activaradio.org, en los podcasts de Global Smart Meeting. Los podéis también escuchar en el canal de iVoox, los podéis escuchar también en Spotify. Así que ahí queda todo esto, todos los sitios. El que no se ha enterado es porque realmente no quiere y está cometiendo un error de no volver a escuchar o de volver a aconsejar a todos sus amigos y compañeros todos estos problemas de ciberseguridad. Pues nada, feliz Navidad, feliz año y volvemos el 11 de enero. Chao. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores.